Hola alumnos, muy buenos días. Seguimos analizando el día de hoy el tema constante de proporcionalidad. Así que pongan mucha atención. Comenzamos. Y bueno, miren, en la clase pasada estuvimos analizando la definición de constante de proporcionalidad. Vamos a recordarla. La constante de proporcionalidad es el número que me dice cuánto ha crecido un número respecto a otro. Es decir, es la comparación de dos magnitudes, de dos cantidades. Para obtenerla es necesario obtener el cociente de esas dos magnitudes. Y es que el cociente es el resultado de la división. Si lo recuerdan, en la clase pasada les había dado esta explicación. Por ejemplo, teníamos dos figuras y a simple vista se ve que que esta figura ha aumentado de esta en cierta cantidad. Por ejemplo, si le ponemos algunas medidas, yo le voy a poner 2 y 6 y en la nueva le voy a poner 4 y 12. Si tú observas la figura, te das cuenta de que al ver esta y luego al cambiar y ver esta, las medidas de sus lados han aumentado con proporcionalidad, es decir, de 2 pasó a 4. El 2 y el 4 guardan la relación de que el 4 es el doble de 2 y el 6 al 12, pues el 12 es el doble de 6. Quiere decir que esta figura grande aumentó el doble de esta. Bueno, eso es crecimiento proporcional. Ahora, en la clase pasada les expliqué una forma de cómo se obtiene la constante. Se puede dividir estas dos cantidades y obtener la constante de proporcionalidad a partir de ahí. Por ejemplo, yo puedo dividir 6 entre 2 y 2 por qué me da 6, 2 por 3 me da 6 y tengo 0. El 3 es la constante de proporcionalidad de estos dos números. Es decir, el 2 cabe 3 veces en el 6. El 6 aumentó esta medida de abajo, que es la base, aumentó 3 veces respecto a esta que es la altura. Si ambas figuras son proporcionales, debería salir el mismo resultado al dividir estos dos números. Fíjate, si yo divido 12 entre 4 y me sale 3, quiere decir que son proporcionales, quiere decir que han crecido igual, con la misma proporción. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me da 12? 4 por 3 me da 12 y me queda 0. Y mira, en ambas figuras el resultado es 3. Eso quiere decir que ambas figuras son proporcionales. Esa es una forma. Me falta explicarte la otra que no te comenté en la clase pasada. Y es que también lo puedes hacer, por ejemplo, el 3 me dice que estas dos medidas que tiene esta figura son proporcionales 3 veces. Quiere decir que el 2 aumenta 3 veces y llega al 6. Quiere decir que el 4 aumenta 3 veces y llega al 12. Pero también lo podemos comparar tomando como referencia las medidas del mismo lado de la figura. Por ejemplo, yo aquí voy a comparar este lado con este lado de la figura, que es la altura de ambas. Y voy a hacer una división entre estas dos cantidades. Lo voy a hacer de este lado, mira. 4, el número más grande, entre el número más pequeño. 4 entre 2. 2 por qué me da 4. 2 por 2, 4. Para 4, 0. Este número que acabo de obtener también es constante de proporcionalidad. Porque aquí estoy comparando dos números que no forman parte de la misma figura. Esta es la figura pequeña, esta es la figura grande, pero son del mismo lado, ¿sí? Y como son del mismo lado, los puedo comparar. ¿Qué obtuve? Obtuve un número 2. Eso quiere decir que esta cifra que me está saliendo me indica que esta figura grande creció 2 veces respecto a la figura pequeña. Fíjate cómo se pueden comparar en dos sentidos. Dentro de sus medidas
o comparando ciertos lados, la figura pequeña con la figura grande. Y es que así se maneja la constante de proporcionalidad. Así que, alumnos, para poder entender y para poder darme a entender mejor, vamos a ir contestando las páginas del libro. Y bueno, ya estamos en la página 75 del libro de matemáticas, lección 34, que se titula Factor constante. Y bueno, vamos a comenzar. Leemos. En equipos, resuelvan el siguiente problema y respondan las preguntas. Se requiere reproducir a escala el siguiente dibujo, este que está aquí, de tal manera que el lado que mide 11 milímetros, o sea, en el dibujo original, mida 44 milímetros en la copia. Encuentren las medidas de los demás lados de la copia. Bueno, empezamos. Primero, hay que identificar que en la figura original o la figura inicial mide 11 milímetros, que son estos. Se quiere hacer un nuevo dibujo respetando las medidas, pero grande. Y en el dibujo nuevo, la medida que tenía 11 ahora va a medir 44 milímetros. Eso quiere decir que se va a hacer más grande. Si queremos respetar las dimensiones, es decir, hacerlo a escala, pues entonces lo que se tiene que hacer es obtener la constante de proporcionalidad. Recuerda, para obtenerla hay que encontrar el cociente de las dos cantidades que pertenezcan al mismo lado. Por eso te dicen que en la primera imagen o en el primer dibujo va a medir 11 y en el segundo dibujo el mismo lado va a medir 44, porque así se analiza con el mismo lado. Entonces voy a encontrar el cociente de esas dos medidas, que el cociente es el resultado de una división. Pongo 44 entre 11 y busco el resultado. ¿Cuántas veces cabe el 11 en el 44? Cabe 4 veces. 4 por 11, 44. Para 44, 0. Este resultado 4 se va a llamar constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. ¿A qué se refiere esa cantidad? El 4. ¿Cómo se interpreta? Bueno, se entiende que el 4 nos dice que la figura nueva, la que van a dibujar a partir de esta, que va a ser más grande, va a crecer 4 veces en todas sus medidas. Y con eso yo puedo, sin dibujarla, yo puedo saber cuánto va a medir cada lado. ¿Cómo? Pues multiplicando por 4. Mira, es más, aquí nos dice, encuentren las medidas de los demás lados de la copia. Así que voy a empezar con el 35. Mira, si empiezo con tengo que hacer una multiplicación 35 por 4, porque la constante de proporcionalidad me dice que todas las medidas van a aumentar 4 veces. Por eso lo voy a multiplicar por 4. 5 por 4, 20. Pongo 0 y llevo 2. 4 por 3, 12, más 2, 14. Y ahí está. La medida de 35 en la figura nueva va a medir 140. Ahora me voy con con la del 26. 26 milímetros por 4 y hago exactamente lo mismo. Lo multiplico por 4. 4 por 6, 24, llevo 2, 4 por 2, 8, más 2, 10. La medida de 26 milímetros va a medir en la nueva figura 104. Ahora me voy con el de 14. 14 por 4. Fíjate cómo lo estoy multiplicando siempre por 4. 4 por 4, 16. Llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. Me da 56.
La medida de 14 milímetros va a medir en el nuevo dibujo 56 milímetros. La de 9, pues igual una multiplicación 9 por 4, 36. Aquí la voy a poner. 36. En esa ya no necesito hacer operación porque pues es una de las formas, parte de la tabla del 9. 9 por 4, 36. Esta 32 también lo multiplico por 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y me sale 128. Y ahí están las medidas. ¿Sí? Estas que tengo aquí, todas las obtuve multiplicando por 4, porque la constante de proporcionalidad me dijo que aumentaba 4 veces en todas sus dimensiones. Así que empezamos a contestar las preguntas. Bueno, ya contesté, ya obtuve las medidas. Esta última ya está acá. ¿Qué relación existe entre las medidas de la copia y las de la figura original? Muy fácil. Las medidas nuevas aumentan o aumentaron 4 veces. ¿Qué operación realizaron para encontrar las medidas de los lados de la copia? Bueno, pues si te fijas, en todas utilizamos la operación de multiplicación y en todas multiplicamos por 4. Respuesta, en todas se multiplicó por 4. Alumnos, esta actividad es muy fácil y da a explicar y da a entender que la constante de proporcionalidad nos sirve para identificar cuánto ha crecido una cantidad respecto a otra. Al hacer esta división de estas dos cantidades, ubicamos que la nueva figura iba a crecer 4 veces. Y al entender eso, también identificamos que todas las medidas también iban a crecer 4 veces. Para eso nos sirve la constante de proporcionalidad. Te lo repito, para saber cuánto crece una medida respecto a otra. Así que, alumnos, espero haberme dado a entender, espero que les vaya muy bien y recuerden, si tienen alguna duda, háganmela saber para poder ayudarles. Que tengan buen día. Éxito.